18 romano de la sección N. Estamos estudiando ahora ya nuestra cuarta unidad. En nuestra cuarta unidad estamos estudiando la familia y la sucesión. El último día tratamos el tema de la familia y hoy seguiríamos considerando ya la sucesión propiamente. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Buenas tardes, licenciado. Todo bien, gracias. Gracias. Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre la sucesión. Como les he dicho, la sucesión lo que busca es conseguir a un sustituto para aquel que ha muerto. Entonces, ha muerto el pater familias y ahora hay que colocar a alguien o a algunos, ¿verdad? No necesariamente a uno únicamente, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser varios, en el lugar que ha dejado aquel pater familias. Por eso es que hemos dicho que en su momento, por ejemplo, los hijos salen de la patria potestad del padre porque éste ha fallecido. Entonces quiere decir que esos hijos que eran alieni iuris, imaginémonos que son dos hijos, alieni iuris, bueno, esos dos hijos alieni iuris ante la muerte del padre, ahora van a ocupar la posición que aquel ha dejado. Y como la posición que él ha dejado es de un sui iuris, estos dos también ahora se volverán sui iuris, sujetos de pleno derecho. Esos dos hijos se vuelven sujetos de pleno derecho. Cada uno va a tener entonces su familia, cada uno va a ser un nuevo pater familias dentro de esa sociedad romana. ¿Qué ha ocurrido ahí? Lo que ha ocurrido es que se ha conseguido encontrar a alguien que sustituya al difunto, al que ha muerto. Y lo sustituye jurídicamente en cuanto a todo lo que le corresponde a la persona. La persona como tal tiene un patrimonio. El patrimonio está compuesto de derechos y obligaciones. Es como lo que ustedes estudiaron allá en tercero básico cuando vieron la contabilidad general y les hablaban de la ecuación patrimonial. En el patrimonio de una persona no solo hay derechos, también hay deberes. Entonces, los derechos y las obligaciones, los bienes y los deberes son los que están representados en el patrimonio. Toda persona tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Ese conjunto de derechos y obligaciones es lo que llamamos patrimonio. Y ese conjunto de derechos y obligaciones llamado patrimonio es el que va a corresponder a estas personas que sustituirán al que ha muerto, al de cuyos, al que ha fallecido. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar ahora. Entonces, les voy a compartir una presentación para poder estudiar esto. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la sucesión en Roma. Recordemos que en Roma, el único que tiene el derecho de propiedad es el pater familias. Probablemente el patrimonio logrado por este pater familias es consecuencia del trabajo de todos los integrantes de la familia. Sin embargo, él es el único propietario. La preocupación de los romanos se da en cuanto a qué va a pasar con ese patrimonio cuando muera el pater familias. Para eso es creada la sucesión. La sucesión va a permitir que alguien venga y ocupe el lugar del pater familias en el conjunto de derechos y obligaciones que ha creado. El patrimonio es ese conjunto de derechos y obligaciones. Y ahora vamos a tener a una persona que va a ocupar el papel del pater familias. Eso es la sucesión. La sucesión es importante porque va a permitir trascender el patrimonio para que ahora todavía pueda ser utilizado probablemente por los integrantes de la familia. Aquí hay dos posibilidades. Podemos estar ante una sucesión a título universal o ante una sucesión a título particular.
¿De qué depende que sea a título universal o a título particular? Si quien va a suceder al paterfamilias lo hace en todo el patrimonio, es una sucesión a título universal, que no necesariamente se trata de un heredero, pueden ser 2, 3 o más. Lo único importante acá es que el patrimonio se toma como una unidad y ya sea 1, 2 o 3 son los que suceden al paterfamilias en ese patrimonio. Ahora, la sucesión es a título particular cuando la persona que sucede al paterfamilias lo hace solamente con relación a un bien. Si solo se le sucede con relación a un bien, entonces estamos ante una sucesión a título particular. Bien, seguimos hablando de esa sucesión. Esa sucesión allá en Roma fue regulada por el derecho romano. En cuanto al derecho romano, hay que recordar su división en jus civile y jus honorario. El jus civile era el conjunto de normas que regulaban la conducta externa de los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma o una milla alrededor. En el marco del jus civile, ¿cómo se reguló la sucesión? Se consideró que a la muerte del paterfamilias hay que buscar la trascendencia de su patrimonio. El patrimonio del paterfamilias es el hereditas, el cual ahora va a buscar trascender. En ese contexto se habla del decuyus. ¿Quién es el decuyus? El decuyus es el paterfamilias que ha fallecido. Decuyus deriva de decuyus hereditas agitare, que significa aquel de cuya herencia se trata. También hay que considerar quiénes pueden sucederlo. Quienes pueden sucederlo van a ser los seres, los heredes. Ellos son los que pueden sucederlo. Entonces acá entramos en una relación entre el decuyus, los heredes o heres, con relación a la hereditas. Aquí hay dos posibilidades. Una es que el paterfamilias nunca haya manifestado su voluntad con relación a lo que debiera pasar con su patrimonio después de su muerte. Y en ese contexto lo que hay que hacer es ir a buscar entre las normas del jus civile a quien le corresponde suceder al decuyus. En ese caso estamos ante una sucesión legítima. Pero también el jus civile le da la oportunidad al paterfamilias que manifieste su última voluntad celebrando un testamento. Y si ese es el caso, entonces el patrimonio podrá distribuirse en función de las personas que aquel haya instituido como herederos. En ese caso estamos ante la sucesión testamentaria. ¿Qué ocurre si estamos fuera de la ciudad de Roma? Si estamos fuera de la ciudad de Roma, entonces lo que aplica es el jus honorarium. El jus honorarium es ese conjunto de normas que van a regular la conducta externa fuera de la ciudad de Roma. Dentro del jus honorarium también se va a apoyar la trascendencia de ese patrimonio. Entonces, ahora tenemos la bonorum possessio, que es el patrimonio de este paterfamilias. Y él está preocupado por que se logre su trascendencia. Y en ese contexto a él lo vamos a conocer también como el decuyus. Este señor también va a tener a quienes le pueden suceder. Y a ellos los vamos a conocer como los bonorum possessors. Ahora, en ese contexto, ¿cómo se puede dar la sucesión? Al igual que en el jus civile, se consideró en el jus honorarium la posibilidad de que el paterfamilias no haya dado a conocer su última voluntad. Y en ese contexto entonces se tiene la sucesión sine tabulas. Sine tabulas quiere decir sin tabla, donde tabla es donde constaba la voluntad última del paterfamilias. Ahora, también existe la posibilidad de que el paterfamilias haya manifestado su última voluntad, escribiéndola en una tabla, y en ese caso la sucesión sería secundum tabulas. Y el jus honorarium consideró una tercera posibilidad, contra tabulas. ¿Cuándo se daba esta tercera posibilidad? Si resulta que
la tabla que se había elaborado con la última voluntad del pater familias no cumplía con las formalidades, entonces esta tablita no se iba a poder atender. Consecuentemente, la sucesión se iba a dar en contra de esa tablita, contra tábulas, siguiendo las normas que el ius honorarium señalaba para aquellos casos en los que no se había elaborado la tabla. Bien, ¿alguna duda? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Y yo tengo una duda. ¿Por Diga. qué se dice que varios pueden ser los sucesores si normalmente es un pater familia el que está a cargo? Entonces, si son varios sucesores, ya no solo sería un pater familia. No comprendí bien eso. Gracias. Es lo que les decía en la introducción. El pater familias va a decidir quién lo va a suceder, pero cuando se dice quién no se refiere a una persona, se refiere a una o a varias. Entonces, una o varias pueden ocupar el lugar que él dejó. Les decía en la entrada, si un pater familias tiene 2 hijos y los 2 hijos son alien y iuris, obviamente, ¿verdad? Muere el padre, entonces ¿quiénes van a quedar en el lugar de él? Van a quedar sus 2 hijos, pero si van a quedar sus 2 hijos, quiere decir que esos 2 hijos dejan de ser alien y iuris. Y si se dejan de ser alien y iuris, son ambos sui iuris. Entonces quiere decir que hay, a la muerte de aquel pater familias, hay 2 nuevos pater familias, 2 ciudadanos con plenos derechos. Entonces eso es posible, no es que solamente uno pueda suceder. Pueden suceder varios. Y ahí aprovecho para recordar lo que hemos visto. Se habla de que la sucesión puede ser a título universal o a título particular. En el caso de que los 2 hijos vengan y asuman todas las obligaciones, todos los derechos que tenían el padre, es decir, los 2 hijos van a volverse ahora los dueños de aquel patrimonio, esos 2 hijos son herederos a título universal. Un heredero es a título universal cuando lo que va a recibir es prácticamente el patrimonio completo. Obviamente son los 2 los que lo van a recibir y por tanto en su momento tendrán que partirlo, ¿verdad? Pero ellos 2 están recibiendo todo el patrimonio. Entonces el patrimonio como tal le queda a quienes le suceden. Ese es una sucesión a título universal. Ahora si viene el pater familias y dice, ay no, yo le voy a dejar todo mi patrimonio a mi hijo mayor, pero el menor también no lo quiero dejar sin nada, pues le voy a dejar algo. Le voy a dejar esta hacienda a mi hijo menor. Si ese fuera el caso, entonces el patrimonio lo recibe el mayor, pero de ese patrimonio tendrá que separar una hacienda y esa hacienda tendrá que entregársela al menor, por ejemplo. En ese contexto, entonces, el heredero a título universal que recibe todo el patrimonio sería el primogénito, en tanto que el menor sería un heredero a título particular. Esa es la diferencia. A título particular, normalmente lo que se van a recibir son un derecho, una cosa, un bien, en tanto que a título universal se recibe todo el patrimonio. ¿Alguna duda? No, licenciado. Gracias. Bien, entonces, además de que nos quede claro que puede sucederse a título universal o a título particular, bueno, pero para asegurarnos, veamos algunas situaciones concretas. Imaginémonos que muere un pater familias y cuando ese pater familias muere, deja a sus 2 hijos como sucesores, como quienes van a ser los propietarios de todo ese patrimonio. Pero hay un tercero que no es hijo de él. Hay un tercero que no es hijo de él, pero que, recuerdan ustedes, ¿verdad? Si estuvo bajo el dominio, estuvo bajo la patria potestad, se considera parte de la familia. Y ha sido tan importante este señor que está ahí a la par de los hijos que casi es considerado como un hijo.
Y viene el pater familias y dice, a este hijo le voy a dejar 100 esclavos. Entonces, si ese fuera el caso, ¿quiénes serían herederos a título universal? ¿Será que los tres son herederos a título universal? ¿Son sucesores a título universal? Entiendo que no, porque solo le está dando una parte. Sería de... No, no sería universal, creo. Ninguno de los tres son herederos a título universal. ¿Alguien más? Yo también opino que no. El primero, quizá, porque le está dejando la mayor parte a él. Aquí hay tres herederos involucrados, ¿verdad? De esos tres herederos involucrados vino el pater familias y dijo, bueno, pues estoy haciendo mi testamento, ¿verdad? Y vengo y digo, pongámosles letras a los hijos. Y viene el pater familias y dice, a mis hijos A y B, pues les dejo todo mi patrimonio. Y a mí, y a C, que lo considero como mi hijo, le dejo 100 esclavos. ¿Hay herederos a título universal o no hay herederos a título universal en ese caso? Los hay, Licenciado, los primeros universales. dos son universales y el tercero es particular. Sí, así es. En ese caso habrían dos herederos a título universal y uno particular. Uno va a suceder a título particular cuando solo le dejan un derecho, cuando solo le dejan un bien. En este caso son 100 esclavos. Él solo tiene derecho a los 100 esclavos, a todo lo demás no tiene derecho. Hereda a título particular. Los otros dos son herederos a título universal, porque van a recibir todos los derechos y todas las obligaciones. Ustedes, en el caso propio de ustedes, ¿ustedes qué preferirían ser? ¿Herederos a título universal o herederos a título particular? Universal. Universal, Lick. Particular. ¿Por qué particular? Solo tengo mis derechos, no todas las obligaciones que implica tener el derecho el patrimonio universal. Sí. Porque el patrimonio universal tiene obligaciones y derechos, pero en cambio el particular solo tiene sus derechos. Así es. Imagínense que tengamos un padre que tiene muchas deudas. Entonces quiere decir que no estoy heredando solo los derechos que él tiene, también estoy heredando sus deudas. Mientras que si soy heredero a título particular, sé que voy a recibir lo que él me deje y normalmente van a ser derechos, ¿verdad? Dejar obligaciones es una cuestión complicada. Lo que me va a dejar son derechos. Entonces, muchas veces los paterfamilias van a preferir dejar a sus hijos como herederos particulares, porque eso les da la oportunidad de tener derechos. En cambio, a título universal, no solamente van a tener derechos, también van a tener impuestas todas las obligaciones que correspondan al paterfamilias. Entonces, depende de cada circunstancia, ¿verdad? Si pertenezco a una familia en donde mi paterfamilias tiene muchos, abundantes derechos comparados con las obligaciones, obviamente sí es preferible ser heredero a título universal. Pero si mi padre lo que tiene son más deudas que bienes, voy a preferir ser heredero a título particular. ¿Entendida la situación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Bien. ¿Qué más hemos dicho al respecto? La siguiente fue hablar ya propiamente de la regulación, ¿verdad? Hablar de cómo se normaba la sucesión en el jus civile y luego en el jus honorarium. En el jus civile, volvemos al ejemplo aquel donde está el pater familias que tiene dos hijos y un tercero al que le ha dado los 100 esclavos, ¿verdad? Volvemos a ese ejemplo. Bueno, en ese ejemplo, si ese pater familias está en la ciudad de Roma, ¿qué tipo de sucesiones puede considerar para sus hijos?
con base al derecho que lo regula, con base al derecho que él debe observar. ¿Qué tipos de sucesiones puede tomar él en cuenta estando en la ciudad? Legítima y testamentaria, ¿no? Sí, estando en la ciudad, el pater familias podría venir y celebrar un testamento. Si esa es la vía que toma, estaríamos diciendo que ahí hay una sucesión testamentaria, hizo testamento. Pero el pater familias podría decir, no, yo no sé, yo no creo que me vaya a morir, yo estoy sano, no me voy a morir, eso de hacer testamento es como que estar llamando la muerte. Si eso fuera, el pater familias muere y no celebra testamento, entonces la sucesión ahí sería legítima. Una sucesión legítima quiere decir que ya no hay que respetar la voluntad del pater familias porque nunca la expresó. Entonces, como no está la voluntad del pater familias, lo que queda es ir a buscar entre las normas y ver cómo dicen las normas que debiera repartirse la herencia. Entonces, la herencia, las normas, el ius civile nos va a decir cómo repartir los bienes y las obligaciones cuando el pater familias no ha tomado decisión al respecto. Esa es legítima. Legítima tiene que ver cuando lo que hay que hacer es obedecer lo que las normas dicen. Si la norma dice que yo tengo que repartir todo el patrimonio entre los hijos, pues así será, o entre los descendientes directos de él, ¿verdad? Pues así tendría que ser. O entre los que dependen directamente de él, porque ahí lo que cuenta es el poder, se recuerdan, en la ciudad. Entonces, van a ser sus parientes próximos aquellos sobre los que tiene más relación directa de poder. Entonces, a ellos habría que dárselos. ¿Por qué? Porque así dice la ley. Eso es cuando no deja testamento. Cuando deja testamento, él puede decir a quién se lo deja, no necesariamente a los que siguen después de él. En el testamento, él puede decidir dejarle el patrimonio incluso a quienes no son sus hijos, y no hay problema, es su voluntad. Pero en la legítima no. En la legítima, ahí no hay voluntad del pater familias, ¿verdad? Porque él nunca la expresó, no hizo testamento, y entonces hay que ir a lo que la norma diga para hacer el reparto de ese patrimonio. Ahora, y si ese pater familias estuviera en la provincia, ¿qué opciones tiene para la sucesión? Sine tabules, secundum tabules y contra tabules, creo. Sí, muy bien, esas son las tres que hay, ¿verdad? Secundum tabulas es según la tabla, ¿verdad? Entonces, ahí hay tabla, se hizo tabla. Y como se hizo tabla, ahí está la voluntad del pater familias. Nos damos cuenta de la diferencia. Si estamos en la ciudad, hacemos testamento, ¿verdad? Estamos en la ciudad, hacemos testamento para hacer constar nuestra última voluntad, lo que deseamos que ocurra con nuestro patrimonio después de nuestra muerte. Hacemos testamento en la ciudad. Pero si estamos en la provincia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una tabla. ¿Ya? Por eso es secundum tabulus. Entonces, es una tabla la que se va a usar. Nos damos cuenta la diferencia, ¿verdad? En el ius civile le dijeron testamento y obviamente cuando los magistrados crearon el derecho para fuera del ius civile, entonces dijeron, ¿y cómo le ponemos? No le vamos a poner testamento porque si no parecido igual al ius civile, ¿verdad? ¿Qué nombre le ponemos? Pongámosle que hay una tabla y según la tabla, secundum tabulas. En la tabla es donde consta la última voluntad del causante, del decuyus. Ahora, si no hizo su tablita, entonces es sin tablita, ¿verdad? Sine tabulas, sin tabla. Y como es sin tabla, entonces hay que ir a buscar en el ius honorario a quién le tocaría recibir o entregarle ese patrimonio. ¿Ya? No hizo tablita, no dio a conocer su voluntad, entonces ¿qué nos queda? Lo que nos queda es ir a buscar en el ius honorarium a quién le corresponde recibir el patrimonio y a él habría que entregárselo. Pero los magistrados consideraron otra posibilidad, ¿verdad? Que es la contratábulas. Contratábulas quiere decir que vamos a irnos contra la voluntad del pater familias, ¿ya? Hizo tabla, pero de igual manera
no vamos a usar la tabla, lo vamos a repartir de otra forma. ¿Y de qué forma? De la forma que diga la ley, como que si no hubiera tábula, como sine tábulas. Ahora, ¿por qué es que en algún caso se podría ir en contra de la voluntad del causante? Porque resulta que de repente aquel cuando hizo su tablita no cumplió con todas las formalidades, se equivocó en algo. Entonces dicen, esa tabla no está conforme a derecho, ¿verdad? Por tanto, tampoco se va a respetar. Anulemos la tabla, porque aunque dio a conocer su voluntad ahí, no lo hizo bien. Y como no lo hizo bien, esa tabla no vale. Y entonces, hagamos de cuenta que no hay tabla. Nos vamos a sine tábulas prácticamente. Ese es el contratábulas, ¿ya? El contratábulas procede solamente cuando la tablita adolece de algún vicio y por eso no debe atenderse esa voluntad. Entendida la diferencia entre la ciudad y el campo, entre el ius civile y el ius honorarium. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces ya hemos visto la sucesión a título universal, a título particular, cómo está regulada en la ciudad con el ius civile, cómo está regulada fuera de la ciudad con el ius honorarium. Bueno, se dan cuenta que hay una que es legítima en la ciudad. ¿Y cuál es, digamos, el equiparable a la legítima en la provincia? Según la tabla. No, porque según la tabla o secundum tabulas es cuando hay testamento, es testamentaria, diríamos. La legítima que existe en la ciudad es aquella que se va a seguir cuando no hay testamento. Entonces, lo que es equiparable a la legítima es la sine tabulas, como dice Marcos, pero también la contratábulas, ¿ya? Tanto las sine tabulas como la contratábulas son las equiparables a la legítima de la ciudad. Entonces, ahora vamos a estudiar la sucesión legítima. La legítima de la ciudad, que es la equiparable a sine tabulas o contratábulas en la provincia. Esa es la que vamos a estudiar. Permítanme entonces. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la sucesión legítima en Roma. Recordemos que la sucesión va a ser regulada por el ius civile dentro de la ciudad de Roma y por el ius honorarium fuera de ella. Veamos qué ocurre en el ámbito del ius civile. En el ámbito del ius civile tenemos la sucesión legítima, mientras que en el ámbito del ius honorarium el equiparable va a ser la sucesión sine tabulas. ¿Cuáles son las diferencias que hay? Veamos primero el ius civile. Tenemos a un pater familias. La familia que importa en el ius civile es la familia que se forma por las relaciones de poder. Consecuentemente, son parte de la familia del pater familias aquellos que están supeditados a él. En ese contexto, imaginémonos que este pater familias contrae matrimonio. Aquí tenemos a su esposa. La esposa no está al nivel jerárquico de él porque ella depende de él. Está al nivel de los hijos. Entre ellos dos han procreado un hijo que está
bajo el poder del pater familias. También han procreado a otro hijo, pero ese otro hijo se ha emancipado, ha salido del poder del pater familias. Por eso no tiene ninguna relación acá en este contexto. Ahora tenemos a otra persona más. Esta persona no es un pariente consanguíneo, no es un hijo de este pater familias, pero es alguien que está sometido a él, es alguien que está bajo la protección de él. Por el otro lado, consideremos que cada uno de estos se han reproducido. Y entonces tenemos que el hijo contrajo matrimonio y eso le ha permitido entonces tener 2 hijos. Y su esposa está al nivel de los hijos de él. Por el otro lado, la persona que depende de él y que no es hijo, también ha procreado 2. Tiene a 2 personas bajo su poder. ¿Quién es el que puede suceder cuando muere el pater familias? Aquí hay algo más que considerar. Imaginémonos que después de la muerte del pater familias, la esposa da a luz a un nuevo niño, a un nuevo hijo. Este hijo va a ser un hijo póstumo del pater familias. Entonces, este pater familias tiene 3 hijos biológicos y una persona más que vive con él, que está sometida a su poder. ¿Quién puede suceder al pater familias cuando él fallece? En el ius civile se dice que lo importante son las relaciones de poder. Entonces, los primeros a ser llamados son los que dependen de él, los que se volverían sui juris al momento de la muerte del pater familias, los que están después de él en la estructura de mando. La señora no tenía un derecho a suceder por ser mujer en el ius civile. El hijo emancipado tampoco tenía la posibilidad de suceder a su padre porque no estaba bajo el poder de él. Los únicos que están bajo el poder de él son el hijo biológico del que hablábamos al principio, el hijo póstumo y la otra persona que está sometida a él. Ellos serían los primeros en ser llamados a suceder al pater familias. Ahora, ¿qué ocurre si un pater familias no tiene a nadie bajo de él? No hay alguien supeditado a él. En ese contexto, entonces, tendríamos que buscar los agnados próximos. En el caso de la mujer, esto pasó en algún momento. Cuando la mujer pudo tener algún patrimonio y ella moría, ¿quién le podía suceder si no iba a tener nunca a alguien bajo su poder por ser mujer? Entonces, como ella no tenía ningún herede sui, entonces lo que quedaba era buscar los agnados próximos. ¿Y quiénes son agnados próximos de esa señora? Posiblemente sus hermanos, por ejemplo. Entonces, los agnados son los que son llamados en una segunda oportunidad ante la falta de herede sui. ¿Y qué pasa si alguien no tiene a nadie sometido bajo él y tampoco tiene agnados? En ese contexto, entonces, van los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Aquellas personas que forman parte de la gens a la que pertenece este pater familias. Ahora, ¿qué ocurre en el caso del ius honorarium? ¿Qué ocurre fuera de la ciudad de Roma? ¿Qué ocurre en la sucesión sine tabulas? Aquí lo que tenemos es las mismas condiciones que antes explicábamos. Hay un pater familias que tiene 2 hijos biológicos, un hijo póstumo, una persona sometida y su esposa. Y la procreación que han tenido cada uno de los que dependen de él, incluyendo su hijo. ¿Quiénes van a suceder a este pater familias en el contexto del ius honorarium? En el ius honorarium, la familia está determinada por los vínculos de sangre. Aquí el parentesco consanguíneo es clave. Entonces, ¿quiénes son los que pueden suceder?
Bueno, primero los que van a poder suceder son los que tienen sangre del paterfamilias. La esposa otra vez queda excluida porque ella no tenía el derecho a suceder a su esposo. Pero ¿a quiénes sí tenemos acá? Tenemos a los hijos. Los hijos porque ellos son parientes consanguíneos del paterfamilias, incluyendo al emancipado. Pero a quien hay que excluir es aquel que depende del paterfamilias, pero que no es pariente consanguíneo. Aquí solamente los hijos son los que pueden suceder. Entonces, a estos hijos es a los que se les va a conocer como los liberti, que serían los que se convierten en sui juris ante la muerte del paterfamilias. Ahora, ¿qué ocurre si alguien no tiene hijos que puedan sucederle? Entonces decía el ius honorarium que vamos con los legitimi. ¿Y quiénes son los legitimi? Los legitimi son los herederos que señala el ius civile, es decir, los heredes sui, los que tenemos acá como número 1 en el ius civile. Ellos son los que sucederían a este paterfamilias ante la falta de los hijos. Es decir, ahora sí, aquel que está bajo el poder de él y que no tiene vínculos de sangre podría sucederle, pero solo cuando los liberti no puedan suceder o no existan para poder suceder. ¿Y qué ocurre si no hay ni los liberti ni los legitimi? Entonces vamos con los cognados, que son los parientes consanguíneos del paterfamilias. Y si no hay cognados, pues entonces lo que queda es el cónyuge. Ahí sí, la esposa podría suceder al paterfamilias según el ius honorarium. Como recuerdan, tanto el ius civile como el ius honorarium se integran en la época del imperio. ¿Y qué ocurre en la época del imperio? Ya en la época de Justiniano, por ejemplo, para poder determinar quiénes suceden al paterfamilias en ausencia de testamento, entonces son primero los descendientes, igual que el ius honorarium, ¿verdad? Los descendientes directos. ¿Qué pasa si un paterfamilias no tiene descendientes? Entonces vamos para arriba, buscando los ascendientes y los hermanos que él pueda tener. Ahora, y si no tiene ascendientes ni hermanos, bueno, pues entonces vamos en tercer lugar con los medios hermanos. Y si no tiene medios hermanos, entonces buscamos otros parientes colaterales. Si no hay otros parientes colaterales, entonces vamos con el cónyuge sobreviviente. Y a falta de cónyuge, en sexto lugar, los bienes quedarían en propiedad del Estado. Bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Licenciado, ¿me podría hacer favor de volverme a explicar sobre los gentiles en el ius civile? Pero, ¿qué son los gentiles? Eso ya lo hemos visto antes, eso no es un tema nuevo. Ese lo vimos prácticamente desde que comenzamos a estudiar derecho romano. Los gentiles son los de la comunidad gentilicia, los de la gens a la que pertenece el paterfamilias. ¿Se recuerdan de las gens? Era donde estaba formado por varias familias, ¿verdad? Así es. ¿Se recuerdan que decíamos que la gens era como que si viniéramos y lográramos reunir a todos los descendientes de nuestro tatarabuelo, ¿verdad? Y ahí estaría los hijos del tatarabuelo, incluido nuestro bisabuelo, los hijos de nuestro bisabuelo y de todos sus hermanos, los hijos de nuestro abuelo y todos los hermanos que él tuvo, todos en conjunto formábamos una gens. Esos son los gentiles, ¿ya? Los gentiles son todos los que tienen un ascendiente en común de aquellos que en su momento fundaron Roma. Gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguna duda más?
No, licenciado, todo claro. Gracias. Entonces, imaginémonos una situación. Hay un pater familias, tiene 2 hijos que son hijos biológicos de él, tienen su sangre, son A y B. También él tiene un esclavo que creció prácticamente desde muy pequeño junto al pater familias, y el pater familias, aunque es esclavo, lo trata como hijo, pero es esclavo, ¿ya? Es esclavo. En ese contexto, imaginémonos que viven en la ciudad de Roma. Si viven en la ciudad de Roma, ese esclavo podría suceder al pater familias. Sí, licenciado. Íbamos ya tarde de ahí de ese cuando... Ya. ¿Y si vivieran en la provincia? Ahí sí, no. No, ahí no. Bueno, veamos. ¿Por qué dicen que no en la provincia? Porque tenían que haber vínculos Porque consanguíneos. tiene que... Muy bien, porque el esclavo no tiene lazos de sangre con el pater familias, ¿verdad? Y la familia del ius honorarium está basada en eso, en los nexos, en los lazos consanguíneos. Por eso ese esclavo no podría heredar, al menos en esta condición de sine tabulas. Ahora, en la ciudad me dijeron que sí podía heredar, ¿verdad? Pero, ¿por qué en la ciudad sí puede heredar? Que la familia se rige por poder. Porque es por poder, porque solo cuenta de que esté bajo el poder del pater familias. Muy bien, ahí cuentan las relaciones de poder y no la sangre, pero se recuerdan que el esclavo no es persona, ¿verdad? Que el esclavo es un animalito. Entonces, por más cariño que le tenga el amo, sigue siendo esclavo, sigue siendo un animalito. Entonces, no puede suceder. No puede suceder. El esclavo no puede suceder. Para que el esclavo fuera un sucesor, tendría que convertirlo primero en persona. Y para convertirlo primero en persona, entonces debió haberlo emancipado antes de su muerte. Pero aquí murió y nunca lo hizo, ¿verdad? Porque no celebró testamento. Entonces, en tanto tenga la calidad de esclavo, no puede suceder. Y no importa en dónde estemos. Como bien han dicho, en la provincia, porque no tiene vínculos de sangre, ahí fácilmente se desprendió, pero acá en la ciudad tampoco, en el marco del ius civile, tampoco puede suceder, porque no es persona. Ahora, si fuera otro que sí es una persona, que es un sujeto libre, entonces ahí sí podría suceder. Ahí sí podría suceder y sería de los primeros en ser llamados, ¿verdad? También algo que hay que tener bien claro es los casos especiales, ¿verdad? El hijo póstumo y el hijo emancipado, que ya lo explicábamos antes. Hablemos primero del hijo emancipado. Como bien han dicho ustedes, la familia en el ius civile está basada en relaciones de poder. El hijo emancipado dejó la familia, ya no forma parte de la familia, salió del poder del padre. El hijo emancipado no tiene derecho a suceder en el ius civile. Ahora, en el ius honorarium sí tiene derecho a suceder. ¿Por qué? Porque aunque ya no forma parte de la familia, aunque se haya salido del poder del padre, aunque haya salido de la patria potestad del padre, la sangre la sigue llevando, ¿verdad? Y por eso va a poder suceder. El otro tema es el del hijo póstumo. Tiene que quedarnos bien claro qué es un hijo póstumo. El hijo póstumo es el hijo que nace después de la muerte del padre. Por eso es póstumo. Como por ejemplo, recientemente le rindieron un homenaje a un señor que acaba de morir,
pero en estos días cercanos al 15 de septiembre se le dio un homenaje allá en la Universidad de San Carlos. Ese fue un homenaje póstumo. ¿Por qué? Porque se le otorgó después de su muerte. Por eso es póstumo. El hijo póstumo es el hijo que nace después de la muerte del padre. Pero obviamente hay reglas, ¿verdad? Porque no puede ser que, ay, nació el niño y ¿cuánto hace que murió el padre? Pues ya lleva un año de estar enterrado aquel y acaba de nacer su hijo. No, ¿verdad? Hay lógica ahí para considerar cuando alguien se considera hijo póstumo. El hijo póstumo tiene que nacer posteriormente a la muerte del padre, pero no más allá de cierto tiempo para que se pueda presumir como hijo de aquel. Entonces, aquí lo que se entiende es que la señora estaba en gestación cuando muere el esposo y nace el niño. Entonces, ese es un hijo póstumo. Ese hijo póstumo se presume que siempre ha estado o estaría bajo la dependencia del padre, bajo el poder del padre. Y por eso ese hijo póstumo sería heredero en el jus civile. Pero también va a tener la sangre del padre, ¿verdad? Y por eso sería también heredero en el caso de el derecho honorario. ¿Alguna duda? No, licenciado. No, licenciado. Otro elemento que debe quedar claro es lo que ocurre con la señora, ¿verdad? ¿Puede heredar la señora? Ah, pues en ninguno, ¿verdad? De los dos puede heredar la señora. Veamos en el orden. Primero, en el jus civile no puede heredar porque la mujer no tiene reconocido ese derecho, ¿verdad? Prácticamente siempre va a estar sometida. ¿Se recuerdan que aun cuando muriera su esposo, ella ya no era libre, ¿verdad? Sino que quedaba sometida al poder de un tutor. Bueno, pues en el jus honorarium ocurre una situación similar. No puede suceder sino hasta en cuarta posibilidad. En el jus honorarium, ¿qué hay que hacer? En el jus honorarium lo que hay que hacer es primero los descendientes directos, ¿verdad? Los hijos. Después, que ellos son los liberti, los que se convertirían en liberti porque quedan liberados. Dejan de ser alieni juris y se convierten en sui juris por la muerte del padre. Bueno, pues ellos son los libertis, son los primeros en ser llamados. Ahora, después, si no tuviera descendientes, entonces vamos con los legítimos. Y los legítimos son los que mencionó el jus civile, ¿verdad? En tercer lugar iríamos con los cognados. Los cognados son los parientes que están con vínculos de sangre, pero ajenos a este núcleo, ¿verdad? Algo así como podríamos decir los tíos, o bueno, los tíos, los hermanos de este pater familias, bien, ¿verdad? Cualquier pariente que tenga relación con este pater familias, que sea con vínculos de sangre, obviamente, ¿verdad? Ellos son los cognados. Y luego tendríamos de último al cónyuge, o sea, solo cuando ya no hay nadie para abajo, no hay nadie para los lados, no hay nadie para arriba, no hay nadie a quien darle el patrimonio, pues cuando ya no haya nadie, entonces sí la señora podría suceder. Esto del orden de sucesión hay que entenderlo, que si encontramos en el 1, ahí se quedó. Pero si no encontramos en el 1, vamos al 2. Si encontramos en el 2, termina. Pero si no encontramos ni en el 2, vamos al tercer llamado. Si en el tercer llamado no encontramos a nadie, entonces vamos al cuarto llamado. A la señora le toca hasta en el cuarto llamado, en el jus honorario. La posibilidad de que pueda suceder la señora al esposo es muy limitada. Y en la época de Justiniano quedó en las mismas circunstancias, porque ¿qué es lo que ocurre ahí? En la época de Justiniano, bueno, pues en la época de Justiniano nos vamos primero a considerar a lo que hay hacia abajo, a los descendientes. Y después nos vamos a considerar hacia arriba del pater familias. Entonces, hacia arriba del pater familias, la posibilidad de que el padre esté vivo no está considerada acá, ¿verdad? Pero sí, hacia arriba del pater familias están sus tíos y todos los parientes de sus tíos, y si hay más arriba de esos tíos, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano del abuelo, pues todos ellos podrían ser considerados en la época de Justiniano como los ascendientes
y también los hermanos de ese paterfamilias. Además de ellos, también están los medios hermanos que pueda tener el paterfamilias. Como se recuerdan, si bien la familia es monogámica, no quiere decir que el paterfamilias mantiene relaciones solamente con una mujer, puede tener relaciones sexuales con otras mujeres, pero casado solo con una. Hijos del paterfamilias van a ser todos los que él reconozca, los que tenga con su esposa y los que tenga con otras mujeres. Entonces, ahí es donde van haciendo el tema de los medios hermanos. Ellos también podrían suceder. Y luego otros colaterales y de quinto lugar se llamaría la esposa, y si ya ni la esposa está, entonces los bienes le quedarían al Estado. Ese es el orden de la sucesión. Bien, ¿alguna duda? Si no hay dudas, entonces les agradezco la atención, nos quedamos acá. Que tengan un feliz fin de semana. No tenemos actividad este fin de semana, no hay actividad de zona. La otra actividad la vamos a programar para cuando falten algunos días para el segundo examen parcial. Cuando ya tengamos fechas de segundo examen parcial, les voy a decir cuándo es la actividad. Así que descansamos el fin de semana, pero sería bueno estar estudiando siempre para estar preparado. Les agradezco la atención y estaríamos en clase nuevamente el próximo martes, siempre a las 14 horas. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Es el licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.